Muy buenos días. Estamos ya listos para iniciar este excelente conversatorio. Bienvenidos, estimados ponentes, a esta 10ª fiesta de las ciencias y las humanidades de la UNAM, que en esta ocasión está dedicada a la ciencia del deporte, actividad que promueve la igualdad, la no discriminación, la prevención y la erradicación de la violencia por razones de género. ¿Están de acuerdo en que esta plática se grabe y ceden los derechos de su imagen para la reproducción del material audiovisual de la DGDC y la UNAM? Sí, claro que sí. Sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, gracias. Gracias, pues damos comienzo a esta plática conversatorio que se titula Deporte, Cine y Estigma. Vamos a tratar de visibilizar cómo a través del cine se evidencian formas de derribar barreras impuestas por supremacistas raciales y de género. Así que quiero presentarme antes de conocer a nuestros ponentes. Yo soy Paola González, curadora educativa del espacio infantil aquí en Universum. También imparto clases en la Facultad de Psicología a alumnos de diferentes semestres, básicamente de la licenciatura, de la asignatura Teoría Psicogenética Constructivista. Y me da un placer enorme estar el día de hoy con ustedes y poder presentar a la doctora Elena López González de Orduña. Ella es investigadora del CIEG de nuestra universidad, es doctora en Filología Hispánica de la Universidad de Coruña, en España, fue becaria Fulbright en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Brown, en Estados Unidos, y también tuvo una estancia postdoctoral en la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres. De Londres en Reino Unido. Ha sido también profesora de École Normale Supérieure y de la Universidad de París. También es profesora investigadora titular de Estudios Hispánicos en la Universidad de Bath de 2003 a 2009 también en Reino Unido, y su actual proyecto de investigación examina la representación del cuerpo en textos autoficcionales de México y Colombia. También contamos con el maestro Alejandro Franco Flores. Él es psicólogo social y clínico por nuestra Facultad de Psicología de la UNAM. Estudió una maestría en Ciencias Sociales y Humanidades en el posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Se encuentra realizando la tesis para obtener el grado titulada Las estructuras desiguales del deporte universitario, desde un enfoque descolonial. Realizó una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2012. Actualmente es el jefe del Departamento de Innovación en el Deporte e integrante del Comité Técnico del Grupo de Intervención en Psicología del Deporte. Gracias, bienvenidos a ambos. También contamos con la presencia de Liliana Cordero Marínez. Ella es investigadora en el CISAN de nuestra universidad, en la cual desarrolla el proyecto de investigación Pueblos Originarios y Gobernanza en Norteamérica, estudio comparativo de la injerencia indígena en la creación de políticas públicas en el siglo XXI. Es doctora y maestra en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. También es licenciada de Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha impartido clases en el posgrado en Artes y Diseño y en la licenciatura en Cinematografía aquí en la UNAM. También contamos con la presencia de Mónica Vázquez Hernández. Ella es doctora en Ingeniería Eléctrica con especialidad en Bioelectrónica por el CINVESTAB en el Instituto Politécnico Nacional y académica en el Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Automatización de Limas, aquí en nuestra universidad. Sus campos de especialidad son el ultrasonido para aplicaciones médicas,
procesamiento de señales e imágenes médicas y algoritmos de aprendizaje supervisado. Cuenta con artículos de investigación publicados en revistas indizadas y así como artículos en memorias de congresos y trabajos de divulgación. Realiza actividad docente también en licenciatura y tiene interés en la interacción cine y género. Así que es un placer, de verdad, tenerlos el día de hoy con nosotros. Le pediría a la maestra Elena, por favor, que iniciemos. Les voy a explicar rápidamente la dinámica. Vamos a tener una ronda de 3 participaciones de nuestros ponentes. En la primera ronda, cada uno abordará una idea y al final, si van teniendo preguntas en el transcurso de este conversatorio, les pido las vayan anotando porque al final vamos a escucharlas y a saber qué opinan nuestros ponentes al respecto. Adelante, doctora, por favor. Pues muchas gracias, Paola. Muy buenos días a todo el mundo, quienes están aquí presentes, quienes nos están escuchando en redes, y un gusto compartir la mesa con mis 3 colegas. Bueno, pues muy brevemente, porque entiendo que lo más interesante para todo el mundo va a ser que iniciemos una conversación entre nosotros. Pero el tema que nos convoca aquí, la relación que pueda haber entre deporte, cine y estigma, discriminación, violencia, yo en lo particular lo voy a plantear en la charla que vamos a tener desde el punto de vista del feminismo, ¿no? Entonces, los tipos de discriminación pueden ser muchos, lamentablemente tienen que ver con diferentes marcadores sociales que siempre están interseccionados, y uno de los que a mí me interesa es de lo que se ocupa la crítica cultural o fílmica, en este caso feminista. Entonces, básicamente lo que estamos platicando es de la subordinación, la violencia, la discriminación, la intolerancia en el deporte, en particular en sus representaciones fílmicas, y de acuerdo para la crítica cultural feminista a las siguientes, digamos, vectores, ¿no? El género, el sexo y la sexualidad, que para los estudios de género se tratan de 3 dimensiones interrelacionadas, pero que no son lo mismo. Y luego también me interesa, como feminista, explorar también lo que podemos llamar valores patriarcales, ¿no? Valores como la competitividad, platicaremos bastante de eso, como el individualismo. Entonces, esa sería y bueno, así. Sí, a mí me gusta continuar la sería físicas. En lo que la
colonia un marcador que sería ejemplo de lo que en el de origen hay o entonces de Eh, Paola está em, cine. Cine muchísimo. Es no sé, no sé, lo que no cine. No nos
película es en ¿no? Era tema que nos producen o sea, digamos tema en un género nuestra de una ser institución movilidad geográfico que originarios en Estados Unidos, nativos americanos, ¿no? Aunque ese nombre no es correcto, y también se han producido muchas películas desde Hollywood con estas historias. La importancia de, por un lado, ahorita vamos a ver una parte crítica en la segunda ronda que también les quiero poner en perspectiva, pero ahorita la importancia de este cine está en que generalmente las y los nativos americanos habían sido representados por el cine de Hollywood, y estoy segura que todos tenemos en el imaginario esas películas donde siempre hay una representación de los nativos americanos como salvajes, villanos, sanguinarios, pero digamos, por eso es importante este cine donde empiezan a jugar papeles protagonistas
que empiezan a aparecer en lugares donde hay una cotidianidad, donde hay entornos deportivos, es muy importante porque se empieza a dejar atrás un poco esa imagen negativa. Eso es fundamental porque, como les decía, el cine es un difusor de ideas y esas ideas incluso tienen que ver con cómo se representan a ellas y a ellos mismos. Hay investigaciones que sostienen que la manera sanguinaria, negativa y inferiorizante que se ha construido de las y los nativos americanos ha influido incluso en la manera en que se ven a sí mismos y en la manera de proyectarse en el mundo. Entonces, cuando aparecen en estas historias donde de alguna manera se pone en cuestión o donde sobresale esta capacidad física para sobrellevar o sortear un deporte comúnmente occidental, pues de alguna manera es positivo porque se deja atrás esta imagen inferiorizante. Y bueno, con esta idea acabaría por esta ronda. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo voy a retomar, digamos, algunas ideas, porque también, digamos, traté de empezar como explicando ideas como muy básicas y comenzaré, digamos, diciendo que en las sociedades las mujeres y los hombres están construidas socialmente, ¿no? ¿Qué se espera de una mujer? ¿No? Esperamos que sea buena, que su vida esté dedicada a los demás, que sea obediente, bla, bla. Hay digamos, identidades alternativas para las mujeres, que sea valiente, que sea fuerte, pero en general, digamos, hay un núcleo duro de cómo se espera que sea una mujer y cómo se espera que sea un hombre. Y entonces, bueno, digamos, pensando en esta idea, bueno, a los varones se les han atribuido, digamos, ciertas características. Los campos que están dominados por los varones pues tienen mayor prestigio y mayor remuneración económica, se valora mucho más esos trabajos, y el deporte pues está asociado, digamos, en el imaginario igual a los varones, ¿no? Ahora, digamos, hay una idea que me gusta mucho, que es de Chimamanda Ngozi, que dice que los estereotipos de género no son una mentira completa, ¿no? Pero no son la verdad completa. Entonces decir, no sé, que los hombres son muy valientes o esperar creer una parte de la historia sin saberla completa, pues nos genera pues estas ideas equivocadas en el imaginario. Entonces también quería retomar otra idea que comentaba, ¿no? El término de interseccionalidad, es decir, que los varones y las mujeres no existimos, digamos, como entes aislados, ¿no? Sino que, como decía la doctora Elena López, pues interactuamos, digamos, con otros factores, ¿no? Que, digamos, desde los estudios feministas se llaman, ¿no? Con otros niveles de opresión o ostentamos ciertos privilegios, ¿no? Entonces eso va a estar en función pues del género, de, como comentaba el maestro, de la raza, ¿no? De la ubicación geográfica donde naciste, de la parte económica. Digamos, muchos factores van a determinar tu experiencia de vida, ciertas creencias, la religión, etcétera. Bueno, entonces pensando en esta idea, digamos, quise retomar algunos ejemplos que sucedieron en las Olimpiadas de Tokio respecto al tema del deporte. Digamos que se establecen, bueno, ciertos criterios, además de la eficiencia deportiva o de demostrar tus habilidades deportivas. Sucedieron cosas en las Olimpiadas de Tokio, como que no permitieron que participara Caster Semenya, a pesar de que ella es una mujer cis, o sea, es una mujer que nació mujer y se identifica como mujer, pero es intersexual. Entonces, digamos, naturalmente, por una deficiencia genera mucho más, no me quiero equivocar, digamos, genera debido a una deficiencia en el 5-alfa reductasa, genera mucho más testosterona. Entonces, digamos, sus competidoras o sus pares
decían que eso la ponía en ventaja y no la dejaron participar en este evento, ¿no? Digamos, en este tema también, digamos, retomando la idea de las opresiones y los privilegios, participaron en Tokio una deportista que se nacionalizó como de Países Bajos, pero que de origen es etíope, Sifan Hassan. Entonces, digamos, ahí vemos el tema de personas que tienen que emigrar porque las condiciones políticas, sociales, económicas, etcétera, que están en su país de origen no les permiten un desarrollo óptimo. Participaron dos deportistas trans, una mujer trans que es Laurel Hubbard, que participó en levantamiento de peso, y una futbolista, la canadiense Queen, que también se identificaba como una persona transgénero. Y digamos, otro ejemplo que traía es Raven Saunders, otra deportista que participó, y bueno, digamos, el tema es una mujer que es lesbiana, se identifica como lesbiana, y participó en atletismo, y bueno, era otra, digamos, otra parte de esta interseccionalidad que quería resaltar. Bueno, de mi parte en esta intervención es todo, muchas gracias. Bueno, ha sido una ronda realmente con ideas muy representativas e importantes, ¿no? Me parece que la siguiente ronda, que está a punto de comenzar, va a generar bastantes cosas, porque de pronto no sé cómo vayan las ideas, pero se tendría que legislar, cómo tendríamos que hacerlo, cómo hay que hacer el cambio para poder romper con estos estigmas que están imperando hasta hoy en día. ¿Y le parece al maestro Alejandro continuar con esta segunda ronda? Gracias. Muchas gracias. Bueno, está súper interesante el conversatorio, está muy diverso, pero creo que vamos a ir enriqueciéndolo cada vez más. Me gustaría continuar con el hilo conductor de lo que mencioné en la primera ronda, de lo que sería una estructura racista en el deporte. Y voy a poner ejemplos muy concretitos. Ya las teorías las podemos dejar para después y con mucho más tiempo. Me vino, con todos los comentarios, me venían imágenes, ideas, como suele pasar, y me acordé de un meme que ustedes deben de haber visto, porque está en las redes sociales. Comúnmente está en donde, en las páginas o en los asuntos que tienen que ver con gimnasios o con fitness o con mujeres y hombres que quieren estar fuertes y quieren estar bellos y demás. Entonces el meme dice, mi mamá dice que no vaya al gimnasio y que no haga pierna porque se me van a hacer piernas de hombre. Y entonces está la fotografía de la mujer con unas piernas musculosas y el meme dice, las piernas del hombre, y son dos popotes. Entonces, es una deconstrucción muy buena de lo que son los estereotipos sociales en el deporte. O sea, la fisiología, la genética, la anatomía, la bioquímica de lo que podría constituir el cuerpo de un deportista es diferente en cada sujeto. No se diga, es entre mujeres cis, entre hombres cis, entre mujeres trans, entre hombres trans. La diversidad es increíble cuando estamos hablando del deporte en específico. No se diga a nivel social, pues, ¿no? Pero bueno. Y a lo que me refiero es que vemos claro ahí, ¿no? Cómo el rol mujer debe de tener un tipo de anatomía. O sea, qué encasillamiento, qué cerrazón de lo que debería de ser un cuerpo de una mujer. Y por el otro, lo que el rol masculino o patriarcal o machista o eurocentrado o logocéntrico dice que tiene que ser un hombre. Entonces, eso me llama la atención en un primer lugar. Ahora, ¿cuál es la estructura racista retomando las teorías de la interseccionalidad? Yo lo voy a poner en abstracto, no puedo hablar, aunque hemos hecho investigaciones al interior del deporte universitario de sintomatologías clínicas, de socioeconómicos, socioculturales. Lo que voy a hacer es un ejercicio meramente abstracto.
Es decir, si yo soy un deportista, por ejemplo, de voleibol o de baloncesto, y llego a la universidad en un automóvil después de que desayuné y mi transcurso y recorrido es de 20, 30 minutos. Tomo mis clases, entro a las 8, 9, tomo un receso y me voy a entrenar entre las 2 o 3 de la tarde, después de que ya tomé una segunda colación. Y entonces llego a mi entrenamiento y por supuesto que mi rendimiento, por supuesto que mi preparación, mi técnica, táctica, psicológica, mi preparación física se desarrollará de cierta forma. Todavía no estoy metiendo cómo el entrenador, entrenadora ve al sujeto del deporte, si es hombre, si es mujer, etc. Simplemente estoy describiendo un escenario. Ahora pongamos otro escenario. Un chico que juega fútbol en un representativo, o que hace box, o que hace atletismo, que no hace 30 minutos, que hace 1 hora y media, que no viene de una región cercana, sino que viene de una región lejana, que toma clases igual que todos, porque, y aquí meto lo que comencé a decir, la teoría liberal diría que la universidad le da las oportunidades a todos, becas, bibliotecas, instalaciones, calidad en su profesorado. La universidad tiene todos esos derechos para todos. Pero saliendo de la facultad y dando un paso a todas aquellas avenidas que se colinda con la universidad, los sujetos empiezan a ser diferentes, los sujetos empiezan a cambiar. Entonces, por ahí es donde yo titulo la estructura racista en el deporte. Es decir, hay diferencias de sexo, de raza, de clase, de posición geopolítica, como mencionaba la maestra, y de oportunidades, las desigualdades están presentes y por eso Fanon es muy interesante en plantear esa línea de superioridad e inferioridad. Es decir, si nosotros hacemos un ejercicio con ese ojo analítico de esta teoría, siempre a cada segundo que nos desplazamos hay uno por arriba y hay otro por abajo, en todos los sentidos. Institucionalmente, en derechos sociales, en los roles que nos determinan en todos los sentidos. Y mi aportación, ya voy a terminar, no sé si ya me pasé un poquito, mi aportación sería que tenemos que hacer de esta teoría de inclusión y de multiculturalidad, ponerle unas gafas a todos aquellos asuntos que no hemos logrado compenetrar y donde siguen estando presentes las exclusiones. Gracias. Gracias. Continuamos con la maestra Monique, doctora Monique. Muchas gracias. Bueno, digamos, yo voy a retomar este tema de las desigualdades, enfocándome a un aspecto que es la precarización laboral. Entonces, bueno, recuerdan que habíamos dicho cómo se construyen los hombres y las mujeres y que el trabajo de los varones en general se valora mucho más que el de las mujeres, que a las mujeres, por ejemplo, las profesiones se les asocian con extensiones del trabajo de cuidados como enfermería, como medicina, como otras, y que los campos en los que las mujeres, digamos, logran incursionar, a las mujeres, digamos, se les da la oportunidad de decir, bueno, puedes dedicarte a lo que quieres, puedes sentirte empoderada, realizada, digamos, como ser humano, pero a cambio vas a pagar, digamos, entrar a este campo y se te va a precarizar laboralmente, es decir, no se te va a pagar igual que a un varón. Y bueno, ya hay un montón de ejemplos en el deporte, respecto, por ejemplo, lo que puede ganar, ahí tengo los datos, lo que puede ganar la portera de la selección mexicana femenil, ¿no?, que está en torno a los 8,000 pesos, contra lo que puede ganar Guillermo Ochoa en la misma posición, ¿no?
Entonces, además del término de que, digamos, están, en este caso las mujeres están con temas de salarios muy bajos, que algunas veces no tienen los contratos completamente bien definidos, que no están accesando a seguridad social, por ejemplo, y bueno, básicamente quería, digamos, comentar eso. Además, digamos, no solo, bueno, las mujeres que están luchando en estas áreas, no solo están luchando solo por los salarios, sino también por el reconocimiento y el prestigio, ¿no? No solo, digamos, es permitirnos jugar fútbol, jugar basquetbol, etcétera, incursionar en estos campos, sino que, bueno, ¿no? La comida, la luz, el internet, etcétera, pues no se pagan, ¿no? Solos. También además del ingreso económico, pues necesitamos el reconocimiento social, digamos, por estar en esta situación. Y quisiera además, digamos, enfocar en este tema de desigualdades. Bueno, en el caso, por ejemplo, del cine, pues como comentaba, ¿no? O sea, digamos, los salarios más altos, pues están evidentemente para los productores, para los realizadores, que son, digamos, posiciones que tienen mayor presencia masculina, y los trabajos asociados a las mujeres pues están en el maquillaje, en el vestuario, etcétera, que además, digamos, tienen salarios mucho más bajos. También quisiera, digamos, apuntar en estos temas de desigualdad el tema de que, bueno, ahora no sé si saben que hubo, digamos, un escándalo de abuso sexual en Estados Unidos respecto a su federación de fútbol. Y entonces, digamos, también apuntar en términos de que, digamos, la FIFA y la COI pueden sancionar, digamos, pueden sancionar por alterar actas, por dopaje, por los uniformes, pero no tienen sanciones contempladas para el acoso y el abuso sexual de las deportistas. Y bueno, es todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, qué fuerte. Gracias, no. Gracias, qué fuerte idea acaba de poner ahorita en la mesa, y bueno, las reflexiones también que ha comentado el maestro Alejandro. Y quiero saber, estoy intrigada por la siguiente idea de la maestra Elena, por favor, de la doctora Elena, para concluir después con la doctora Liliana. Sí, gracias, Paola. Pues voy a regresar y, como decimos acá en México, aterrizar los 3 conceptos que anuncian este conversatorio, ¿no? Y que tienen que ver con la relación entre deporte, cine y estigma. Otra manera de nombrarlo sería las diferencias entre los cuerpos, ¿no? Una relación obvia y muy importante es la que antes nos compartía muy bien mi colega del CISAN. Las dos estamos en la misma Torre 2 de Humanidades, aquí en Ciudad Universitaria, Liliana. Y es, bueno, como el cine, como puede ser otra práctica cultural, como puede ser la literatura, por ejemplo, como puede ser la música, representa el deporte, ¿no? Entonces, pues todo bien hasta ahí y todo claro hasta ahí. Hace poquito vi una película que se llama King Richard. Ya veo gente en el público que está asintiendo, y que tiene que ver con el comienzo como tenistas de élite de las hermanas Williams, ¿no? De Serena y de Venus. Y ahí se plantean cosas muy interesantes que estaba platicando mis colegas, notablemente Alejandro, en lo que tiene que ver con 2 marcadores sociales, fundamentalmente. El marcador de género, es decir, el hecho de ser mujer, hombre o no binario, y el marcador de raza, ¿no? El hecho de tener algo tan inocuo en principio, pero tan cargado históricamente de estigma, ¿no? Es decir,
es que si lo pensamos, el tema de la discriminación por diferencia es realmente algo completamente banal. ¿Qué más nos da si una persona se ve así o de otra manera, color de piel, altura, talla, expresión de género, expresión de sexualidad? O sea, en principio no hay nada de malo en toda esta organización de diferencias. Lo malo es el valor que le damos, los abusos que cometemos en nombre de pues determinados imaginarios de cómo debe de ser una mujer, de cómo debe ser un hombre, en fin. Entonces, es una película, la de King Richard, que para quien no la haya visto, es una película muy reciente con Will Smith haciendo de un padre, para mí, un poco ambivalente, ¿no? Sí, ahí les decía yo antes que también una cosa que tiene que ver con el deporte es el tema de las culturas patriarcales, ¿no? Y hay algo en el deporte de élite, en el deporte profesional, a veces incluso en el deporte como hobby, que nos lleva como a la competencia, al querer ser mejor, y eso, bueno, pues yo lo ubico como parte de los imaginarios y de las culturas masculinistas y patriarcales. Platicaba también ahora Mónica de la brecha salarial, que es uno de los 900 millones de puntos de la agenda feminista, y es, de nuevo, ¿por qué razón? Por diferencias de cuerpo, por diferencias de género, una persona va a ganar más dinero que la otra, y eso continúa sucediendo, y continúa sucediendo en el deporte de una manera, yo diría, escandalosa. Y hay una película que también tiene que ver con tenis, que también le recomiendo mucho, relativamente reciente, de hace pocos años, que se llama La batalla de los sexos. Y en esa película se retrata un momento de la vida de una de las grandes jugadoras del tenis, la gringa Billie Jean King, y bueno, que ella en los 70s, ella con otras compañeras, pues luchaban por una serie de derechos para las mujeres en un espacio que, como tantos otros, es un espacio sexista, ¿no? Por decir lo menos. Y bueno, pues luchaba por ganar lo mismo que los hombres, y bueno, entonces eso sería una relación obvia, ¿no? Películas que representan el tema del sexismo, del racismo, etcétera, en el deporte. Pero hay otra relación, que es una relación menos obvia, igualmente muy interesante, y que se puede observar desde la gente que trabajamos en los llamados estudios de género o estudios feministas. Y es lo siguiente, tanto, fíjense la operación que voy a hacer rara, tanto el cine por un lado, hable de deporte o hable de lo que sea, como el deporte por otro lado, los estudios de género lo consideran algo que técnicamente se llama tecnologías de género. Ese es un concepto de una teórica feminista, una de las mamás de la teoría queer, importantísima, que se llama Teresa de Lauretis. Y con tecnología de género, a lo que se refiere Teresa de Lauretis es a, lo decía Alejandro de una manera muy gráfica, con el ejemplo del meme, ¿no? Y si haces esto vas a tener piernas de hombre, de mujer o de quimera o de lo que sea. Hay toda una serie de dispositivos discursivos. El deporte es uno, discursivo y material. El cine es otro, que técnicamente hacen género, producen nuestras subjetividades y nuestros cuerpos generizados, nuestras sexualidades, y también, yo les decía al principio de mi intervención, una categoría que es distinta a la de género y a la de sexualidad, que es la de sexo. Nos producen, ¿no? Entonces, siempre le digo a mis estudiantes, sobre todo a la gente de licenciatura, que si se dan cuenta, si ustedes revisan su propia biografía, probablemente sea en una película
o en una serie ahora de las plataformas bajo demanda, de Netflix, HBO, la que sea. Cuando eres muy jovencita, un niño o una niña, ves una expresión sexoafectiva, muy probablemente un beso, por ejemplo, en televisión, ¿no? La primera vez que ves esa relación entre dos cuerpos. Y si uno revisa, pues digamos esa expresión sexoafectiva normalmente va a ser entre un hombre, una mujer, van a tener una expresión de belleza, probablemente de ser muy guapos, muy guapas, probablemente ser blancos. Entonces, el cine ahí está haciendo género, le está diciendo a las niñas con quién está bien tener deseo, que normalmente es la heteronorma, les está diciendo cómo se debe de comportar una mujer también, cómo se debe de comportar un hombre, etcétera, ¿no? Y el deporte quizás sea un poquito más complicado de transmitir, pero también hace género y hace sexo y hace sexualidad en el siguiente sentido. Mencionaba Mónica el tema de Semenya, ¿no? De una mujer deportista que se encuentra con una serie de obstáculos para su desempeño porque alguien le dice que ella no es una mujer en realidad, ¿no? Está un poco más complicado de transmitir esta idea, pero igual quédense con esto. No existe nada natural en ser varón o hembra. Se ve mucho más fácil cuando uno dice no existe nada natural en ser mujer u hombre, ¿no? Eso se ve más fácil porque dices, bueno, sí, claro, si a mí me hubiesen puesto la ropa de color rosa o azul o lo contrario, eso se ve como más fácil. La sexualidad también, afortunadamente, se empieza a ver como más fácil. O sea, pues no a fuerzas yo tengo que tener relaciones sexuales con una persona del sexo opuesto, o como se diga eso. Bueno, entonces eso, lo que está más complicado de ver es que los sexos son una invención también. Es decir, el hecho de decir soy varón o hembra. Y estoy citando un libro recién publicado de una colega mía y amiga, de Lu Chichia, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Hoy se va a presentar en la tarde en la librería Volcana, en Santa María la Ribera. Y Lu acaba de publicar un libro que así se titula de una manera muy provocativa, La invención de los sexos, ¿no? La idea de que el dimorfismo sexual no tiene nada de natural, sino que es el efecto de una serie de discursos, notablemente el discurso médico que dice o el discurso deportivo también, que dice qué carga de testosterona debe de tener un cuerpo para ser hombre, mujer o intersex, ¿no? Y bueno, lo dejo aquí, es un tema que me apasiona y bueno, pero vamos a continuar con Liliana, me imagino. Sí, por favor. Bien, pues sí, voy a tratar de dialogar con lo que acaban de decir. La primera intervención decía yo que la presencia de personajes centrales, de protagonistas nativos americanos en el cine de Hollywood, en un contexto deportivo, se podía leer en primera instancia como algo positivo porque en el imaginario el deporte de hombres fuertes, sobresalientes físicamente, más rápidos, más veloces, más etcétera, se había construido solamente desde una perspectiva, digamos, pues racial, caucásica. Entonces, la presencia de estos personajes en este cine blanco occidentalizado, de alguna manera empezaba a dar algunas luces de inclusión. Sin embargo, el mundo es mucho más complicado de lo que parece y para nada eso significa como la meta o que ya estamos viviendo en un mundo distinto. Lamentablemente,
este cine, digamos, sí se dio ese paso en la representación cinematográfica, sin embargo, sigue siendo un cine profundamente criticable. Es decir, digamos, esta mesa trata de decir, bueno, ahí el objetivo de esta mesa es, bueno, cómo las ideas supremacistas en el cine pueden ser, han sido bajo algunas historias como dejadas atrás, o sea, como demostrar que la supremacía blanca pues no tiene tanto sentido. Bueno, sí, puede ser, algunas películas, pero en realidad el problema con el cine es que sigue reproduciendo estructuras inferiorizantes de las comunidades históricamente marginadas. Por ejemplo, en el cine deportivo de indios americanos, los personajes, por ejemplo, algo importantísimo, no hay mujeres. O sea, no hay en el imaginario mujeres indígenas deportistas. No existen en el cine. ¿Por qué? ¿A poco las mujeres no pueden ser fuertes, rápidas, veloces? ¿No pueden ser desafiadas por una disciplina? ¿No pueden? No, claro que pueden. Solo que todavía ese imaginario está cerrado. No hay mujeres en ese cine. Otra cosa interesante es que en la actuación durante muchos años, por ejemplo hasta los años 70, la actuación de estos personajes no era hecha por actores de origen indígena, era hecha por actores blancos, que había todo un trabajo de maquillaje, de arte, para poder hacerles parecer como nativos americanos. Porque no son dignos todavía de representarse a sí mismos, alguien los tiene que representar, no son capaces, ¿no? Desde esta lógica muy, muy occidental. Y también son historias donde se suele reflejar una simplificación cultural de sus comunidades. Entonces, donde ahora, digamos, las películas más recientes se suele como exaltar la espiritualidad y cosas que podrían parecer como positivas, pero el problema es que al interior de estas historias lo que llega a aparecer es como el deporte, cuando llegan una historia en la que este personaje logra superar un desafío fuertísimo, y entonces gracias a los puntos del marcador que gana, el equipo del pueblo o la ciudad se convierte en los campeones nacionales, etcétera. Lo que hay ahí en realidad es el deporte como un medio para blanquearse, para dejar de ser lo que son. Y pues eso la verdad que no ayuda mucho, o sea, no termina ayudando mucho, porque terminan siendo historias donde el deporte se usa para dejar de ser un poco indígena, ¿no? Y lo más grave de todo probablemente sea que reproduce una idea en la que si te esfuerzas mucho, si te empeñas en algo, entonces puedes lograr ser exitoso en la sociedad estadounidense. Y esa idea, aunque pueda parecernos, aunque en algún momento nos haya podido gustar, la verdad es que es completamente falsa, porque es una estructura piramidal. Es decir, solamente, o sea, los casos de éxito son en realidad excepciones, son excepcionales, son excepciones, porque naturalizar ese tipo de historias es como asumir que el resto de la gente, que por ejemplo como no hay mujeres, pues es que no se esfuerzan. No es verdad, las mujeres se esfuerzan igual, solamente que no hay lugares, porque la estructura… Casi salto hasta el techo, porque la estructura no les permite pasar o tener estos lugares. Entonces, en realidad, digamos, aunque el cine pueda visibilizar, sigue haciendo muchísima falta un trabajo crítico de estas representaciones. Y pues sí, yo creo que lo dejaría ahí.
Muchísimas gracias. Las intervenciones que hasta ahorita se han presentado, de verdad que han ido explorando y acercándose a lo mejor a cosas que ya habíamos identificado en otro momento, pero tal vez no. Hay ideas como el racismo en el deporte que nos planteaba ahorita el maestro, pero también las desigualdades de los salarios que planteaba la doctora Mónica. Pero ¿qué tal esta idea de la producción del género que hace el cine, que nos comentaba la doctora Elena? Y ya para terminar, con la doctora Liliana, cómo estas caracterizaciones que se hacen para representar la idea de un grupo racial, ¿verdad? Cómo estas ideas nos han ido hoy brincando tal vez en este tema de deporte, cine y estigma. Y terminamos ya con una idea muy, muy puntual por parte de nuestros ponentes. Le pediré a la doctora Elena que nos ayude para que haga ya el cierre de esta última ronda, y les pediré a todos una pequeña intervención para concluir este conversatorio y pasar ahora sí a estas preguntas que se han ido generando a lo largo de esta hermosa plática, conversatorio. Adelante, doctor. Gracias, Paola. Pues cierro con una idea, y es que el deporte no es equivalente al deporte de élite. Entonces, hacer deporte no necesariamente equivale a aspirar a ser Rafa Nadal o Arantxa Sánchez Vicario. Voy a decir dos personas con las que comparto pasaporte. El deporte creo que debe de ser pues una práctica, una actividad de placer. Y todo lo demás, no necesariamente todo el mundo tiene que estar de acuerdo, pero todo lo demás yo creo que nos hace ser pues gente muy competitiva, muy individualista. Y cierro con, he hablado de tenis porque es un deporte que he practicado hace mucho tiempo. Y es un deporte que me sigue gustando muchísimo, y vi también hace relativamente poco, además de las dos pelis de ficción que les dije, dos documentales, uno precisamente sobre Arantxa Sánchez Vicario, sobre su carrera como una gran tenista, y el otro sobre una mujer, una tenista española, catalana, muy joven, que se llama Paula Badosa, y que bueno, está en activo, está entre, no sé, las 20 mejores del mundo. Y bueno, viendo tanto un documental como el otro, llegaba a una conclusión, pensando en el tema del estigma. El tema de la salud mental también, ¿no? El tema de que tanto se autoexigen y se exigen a las deportistas y los deportistas. Y les dejo ahí, o sea, tanto Paula Badosa como Vicario, como Sánchez Vicario, eran muy abiertas, hablando, pues, Vicario hablaba de que prácticamente no tuvo juventud, o sea, que su vida consistió en entrenar diariamente una cantidad enorme de horas y luego brincar a los campeonatos, ¿no? Entonces, bueno, son opciones de vida también, tampoco quiero yo misma estigmatizarlas, cada quien que siga su camino, pero el coste personal puede ser muy, muy alto. Y dense cuenta, de todos modos, de una cosa, pensando en cómo las morras más jóvenes, las generaciones más jóvenes, están teniendo una relación diferente, más crítica, ¿no? Como estaba ahora diciendo Liliana, una relación más crítica con el mundo que nos toca vivir, a veces que es un mundo muy demandante. En Tokio 2020, en los Juegos Olímpicos,
la gimnasta de élite maravillosa estadounidense Simone Biles decidió que se retiraba porque no aguantaba ya la presión. Entonces y es una mujer además que ha tenido la valentía con otras deportistas de denunciar abusos sexuales por parte de Larry Nassar, creo que se llama, el médico, quien fue médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues creo que hay una generación, la mayor parte de la gente que está aquí en el auditorio en presencial, creo que forman parte de esa generación muy joven, que ya tiene una relación más crítica con una serie de estigmas y de abusos. Y bueno, pues eso, un placer haber estado aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Bueno, voy a tomar como una idea muy pequeña a las películas que nos marcaron en la vida, bueno, que se nos quedaron. Fueron las películas que más jugaron con nuestras emociones, que más nos permitieron liberar dopamina, y que eso dependía de la etapa en la vida en que la vimos, la expectativa que teníamos y quién nos acompañó a verla, ¿no? Y como teníamos reforzadores positivos como palomitas de maíz, dulces y refresco, bueno, pues nos quedó, ahí grabado. Y a mí, de la edición anterior de los Juegos Olímpicos, una historia que me quedó grabada, que todo el mundo dice que tiene como mucho potencial para ser una película, es la historia de Anna Kiesenhoff, que es una ciclista de fondo, es doctor en matemáticas y bueno, que logró llegar a la medalla olímpica, ¿no? Entonces me pareció maravillosa la pura historia que fuera matemática y también ciclista, y después cuando estuve leyendo su historia, ¿no? Lo que comentaba, ¿no? Que a veces el tema, de los deportistas de élite exige mucho al cuerpo, y entonces que ella era triatleta y tuvo que dejarlo porque tuvo un problema en la espalda, y además tuvo amenorrea, tuvo un episodio de depresión, etcétera, pero que después volvió a retomar pues el deporte porque le gustaba mucho, y que cuando llegó a Tokio ella fue la que, sin un equipo profesional ni de nutrición ni un preparador físico, sino ella haciendo estudios a partir de sus conocimientos de ciencia, consultando expertos en Twitter, entrenando en un sauna para reproducir las condiciones de calor, y etcétera, pudo, entrenarse y lograr pues un resultado inesperado, ¿no? Que fue la medalla de Tokio. Y bueno, pues eso, yo creo que es una historia inspiradora, que me gustó mucho, me encantó, me sentí como muy identificada, y pues eso, es todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias. Con la doctora. Bueno, pues yo nada más para finalizar diría que creo que es importante que tengamos cuidado con esta simplificación de las ideas que puede reproducir el cine desde el deporte, que hace falta… Bueno, no que hace falta, porque es verdad que ustedes que son generaciones más jóvenes ya tienen, su mirada ya tiene un dispositivo mucho más crítico que las que nos pudieron haber tocado a nosotros. Entonces no dejen de ejercer ese ojo crítico en función de estas interseccionalidades que se han estado planteando aquí. Siempre tenemos que ver desde dónde se mira, qué posición se ocupa, dónde están los rasgos de inferiorizantes, etcétera, y desde ahí es que debemos interpretar los mensajes que nos están llegando. También diría que es necesario un cine con dimensión social. Es verdad que las representaciones que hace el documental son mucho mejores, son mucho más incluyentes, menos estigmatizantes, y bueno, creo que sería todo. Gracias, doctora Liliana. Y concluimos estas rondas de participaciones con el maestro Alejandro. Muchas gracias. Pues yo diría que sí, efectivamente, haríamos una diferenciación entre lo que sería el deporte comunitario, el deporte social, el deporte para todos, el deporte para la salud,
a diferencia de el deporte élite, el deporte de alto rendimiento, que efectivamente yo me sorprendí una vez en un encuentro con responsables del deporte universitario, donde varios médicos del deporte mencionaron el deporte de alto rendimiento es directamente proporcional y contrario a la salud. Entonces, aportar, sabemos todos que se repite mucho en la radio y televisión, hay enfermedades crónico-degenerativas, hay sobrepeso, hay obesidad. Entonces, el deporte, la actividad física, sin ánimos de competencia, sin ánimos de ser el superior, es lo mejor que se puede empezar a implementar, y la Dirección General del Deporte Universitario está viendo mucho por esos programas para la activación física, para la salud mental básicamente. Y bueno, ya que estoy dando comerciales, yo quiero manifestar que estoy muy satisfecho con este conversatorio. Las participaciones han sido muy enriquecedoras para mí en lo particular, y pues el comercial radica en que la Dirección General del Deporte Universitario va a realizar el segundo Congreso Internacional del Deporte y la Cultura Física, en donde el tema sustantivo es equidad de género e identidades sexogenéricas. Entonces, pues les hago la cordial invitación, me comprometo a mandarles la liga de la convocatoria, porque me encantaría que pudieran participar en las 6 mesas que tenemos como ponentes. Va a haber un comité dictaminador, ya saben todo este asunto, y por supuesto a ustedes, chicos, interesarse por estos temas. El deporte es un objeto de estudio complejo. Se puede estudiar desde las ciencias naturales, se puede estudiar desde las ciencias sociales, desde el cine, como ya vieron, desde todos los ámbitos, y pues también el anuncio va para ustedes para lo del Congreso del 23, 24 y 25 de noviembre. Y pues yo concluyo, muchas gracias. Muchísimas gracias por estas ideas, de verdad que fueron tan enriquecedoras, que son tan actuales, tan importantes, tan precisas, pero ¿habremos causado alguna pregunta, generado inquietudes en nuestros participantes? ¿Alguien tiene que externarnos alguna duda? ¿Comentario también se vale? Tenemos unos minutitos. Adelante. Pompeyo, ¿no? ¿Sí? Pompeyo, adelante. Desde un punto de vista más adentrado a la psicología y en un ámbito social, ¿por qué piensan que empezaron estos estigmas como el racismo o el machismo en la sociedad? Gracias. ¿Alguno de nuestros ponentes les gustaría iniciar esta respuesta? Sí, adelante, el maestro Alejandro. Bueno, me saldría de la psicología, soy psicólogo, de la psicología social, también hice psicología social, y lo metería más a categorías conceptuales. ¿Por qué? Porque yo plantearía que toda relación, toda interacción lleva una dinámica, que son las relaciones de poder. Entonces, las relaciones de poder se encuentran desde las primeras civilizaciones. La sociedad ha evolucionado en ese sentido, ¿no? Es decir, desde que hay alguien que determina cómo deben ser las cosas, qué papel debes de desempeñar tú dentro de ese grupo, dentro de esa sociedad, qué hacen las mujeres, qué hacen los hombres. Y bueno, viniendo un poco más para acá, me atrevería a decir que hay un discurso hegemónico históricamente implementado, en donde determina estas diferencias de sexo, estas diferencias de género, estas diferencias de clase, estas diferencias hasta epistemológicas, ¿no? Es decir, ¿por qué las ciencias naturales utilizan ciertas epistemologías, ciertas metodologías? ¿Por qué las ciencias sociales utilizan otras? ¿Y por qué no se ha encontrado todavía el mecanismo al interior de las universidades para hacerlas congeniar? ¿O sería un poquito más crítico? ¿Hay una hegemonía en la forma de hacer conocimiento al día de hoy? ¿Y podrá hacerse otro tipo de conocimiento, sea dentro de las universidades o afuera de las universidades? Hay categorías conceptuales, por ejemplo, de diálogo de saberes, que hace mención a eso. Podemos dialogar sobre lo que es la realidad, la vida y el conocimiento a partir de los expertos, pero también a partir de los no expertos, también a partir de todos aquellos que quieran participar en lo que podría ser qué tipo de conocimiento y qué tipo de realidad. No sé, bueno, eso es lo que más o menos me surgió de idea con tu pregunta. Gracias.
Gracias. ¿Alguna otra aportación que les gustaría tener? Gracias, doctor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Neftalí, sí. Pues bien interesante lo que nos comentan del cine, la forma en la que se reproducen los estereotipos. ¿Ustedes conocen, o ustedes chicos, alguna película de deporte mexicana que no reproduzca estos estereotipos? Estaba haciendo mi lista, ¿no? Pues está Rudo y Cursi, está Atlético San Pancho, está El Chanfle, hay una que se llama Puño Rosas, Club de Cuervos, y creo que esta idea no se ha podido, no se quita, y no le veo mucha esperanza realmente en el cine, por lo que decían de la industria, ¿no? La industria, el público y la academia, como que cambie, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes se les ocurre alguna que nos puedan compartir, estaría bueno. Y también les quería compartir esta idea de que en el cine, que aparentemente se reivindica a la mujer, por ejemplo, en el de $1 Million Baby, ¿no? Que es esta chica que boxea, ella sale adelante, ¿no? Al final de todas sus adversidades, pero siempre hay un hombre ahí que está para llevarla, casi como si en el hombre no pudiera, ¿no? Entonces siempre este discurso se reproduce y es muy interesante seguir reflexionando sobre esto, pues para hacer otra idea o hacer otro cine, ¿no? Si ustedes quieren hacer cine alguna vez o quieren hacer youtubers o lo que sea, entender que seguir reproduciendo el mismo discurso, ¿no? ¿Conocen alguna película al respecto? Y bueno, también hacerles un comercial, que tenemos un podcast que se llama Deporte UNAM, el podcast de Deporte UNAM, por si lo quieren escuchar. También tocamos todas las ciencias y humanidades del deporte, incluyendo el género. Tenemos como 3 episodios de género, entonces ahí por si lo quieren escuchar, y también pues ya las contactaré para que nos aporten más también a estos temas. Muchas gracias. No, al contrario, gracias. ¿Ustedes ya tienen la respuesta de alguna película? ¿No? ¿Por acá? Sí, gracias. Yo solo quiero comentar porque me parecieron excelentes ejemplos los que acabas de mencionar. Tu comentario me parece muy pertinente. Esta película Rudo y Cursi, que casi todos vimos, de la cual nos morimos de risa, y que además tuvo un éxito en taquilla bastante significativo, justamente ejemplifica el tema del estereotipo y de la estigmatización en los deportes. Es decir, son 2 personajes, 2 hermanos que provienen de un entorno rural, con muchísimas habilidades físicas, porque se vuelven los 2 exitosos en el fútbol mexicano, pero sus historias y su, digamos, origen hace que en esta carrera terminan perdiendo. Entonces, uno no se pudo controlar, no pudo sobrellevar la fama, el dinero, etcétera, y entonces terminó apostando todo su dinero y perdió y hasta terminó sin una pierna, ¿no? Porque pues como venía de un entorno rural, o sea, lo que cuenta esa historia, a fin de cuentas, o sea, digamos, la historia, digamos, la representación que se hace de este personaje es que no fue capaz de sobrellevar la fama y de sobrellevar el manejo del dinero de manera adecuada, y entonces es muy responsable, y entonces apuesta todo su dinero y no lo puede pagar, pierde, o sea, digamos, son connotaciones negativas, ¿no? Uno termina pensando, oye, pero qué tonto, si tenía tanto dinero, la regó, ¿no? Así no pudo con eso, y es una persona de un entorno rural. Entonces, ahí hay una connotación pues peyorativa. Y el otro hermano tampoco puede manejar este entorno de éxito, ¿no? Entonces se enamora de una mujer que lo termina engañando, y entonces se pierde en el amor porque no puede con eso. Y entonces los 2 hermanos que venían de un entorno rural, profundamente exitosos en el fútbol, pues no pueden, entonces terminan quedando igual o peor, ¿no? Porque quien le compra la casa a la mamá es un narco y no ellos. Entonces son representaciones peyorativas
de la población rural de nuestro país, ¿no? Y bueno, pues todos nos reímos en el cine, ¿no? Comiendo palomitas y tomando refresco, y es una película que además se vio en muchos lugares del mundo, ¿no? Y entonces esa es la imagen que se difunde de nuestra población rural. Entonces, bueno. Gracias, gracias. Estamos a unos minutitos por concluir este conversatorio. ¿Alguien tiene una última pregunta que le gustaría externar, un comentario? Es momento de hacerlo. Como que los veo dudando, ¿sí? ¿Ya nada más? Ya dije del tiempo y ya dijimos, está bien, vamos a respetarlo. Pues agradezco enormemente la participación de nuestros extraordinarios ponentes. Ya escuchamos también una invitación que tenemos para un evento muy, muy cercano, relacionado con el tema. También para mí me pareció extraordinaria la participación y me hacen pensar también en las salas que tenemos en el museo y cómo podemos también relacionarlas, porque hay una sala de salud y sexualidad, y en donde por supuesto están los buenos hábitos que ayudan a nuestro cuerpo, y hay demasiadas ideas que nos permiten el día de hoy seguir trabajando en la parte teórica. Así que agradezco profundamente esta participación, este encuentro que tenemos, y les pido por favor que les externemos un agradecimiento a través de un fuerte aplauso a nuestros ponentes. Y bueno, los invitamos a continuar con las actividades que tenemos en esta 10ª edición de la Fiesta de Ciencias y Humanidades de nuestra universidad. Muchísimas gracias por su participación.